Yo pienso que la combinación o la interfaz entre la morfología y, por ejemplo, la fonología en este caso, se daría por la necesidad de, o tratar de explicar cosas que por la simple fonología o la morfología no podríamos poder explicar, ¿no? Por ejemplo, pongo, no sé, la flexión verbal en lenguas tonales, que estas lenguas tonales en México mayoritariamente se observan en las lenguas otomangues, ¿no? Lenguas como el zapoteco, lenguas como el mixteco, el chatino, donde el tono es una propiedad, es parte de la tonía y un cambio entre un tono y otro te estaría presentando una distinción léxica, ¿no? O sea, te estaría contrastando en el significado. Entonces, respecto a la parte en la que se concatenarían o en la que se tendrían una unión, la fonología y la morfología sería en los verbos, ¿no? Por ejemplo, para poder marcar un tipo de pronombre, para poder diferenciar la primera persona del singular, por ejemplo, con la segunda persona, o tal vez para marcar los distintos aspectos, ¿no? Como el aspecto habitual del progresivo, ay, se me olvidó el otro. Um, sí, pues, en este caso sería, ¿no? Como del progresivo, del habitual. También se podría ver en otro tipo de casos. Por ejemplo, yo he estudiado dentro de la licenciatura, hice un trabajo para la clase de morfofonología y en él estuve revisando sobre un fenómeno en concreto que ocurre en los sustantivos. Cuando un sustantivo está en aislamiento o en palabras menos lingüísticas, cuando no tiene cuando no hay una persona que lo esté poseyendo, como por ejemplo hilo, sería una palabra sin posesión, ¿no? Pero decir mi hilo es que ya lo está poseyendo una persona, una primera persona del singular. Entonces, cuando un sustantivo en aislamiento eh, tiene determinados segmentos, tiene una base, ¿no? Fonológica, una cadena de sonidos, pero al recibir las marcas de posesión en el zapoteco, que esta marca de posesión se daría a través nada más de un sonido como tal, que es sh, pero bueno, en términos fonológicos es una fricativa posalveolar sorda que tiene una característica intrínseca, estaría provocando un fenómeno dentro de la palabra en aislamiento en el momento en el que se está poseyendo. Entonces, esta característica intrínseca cambiaría hacia otra. Se conocen como consonantes suaves o consonantes lenis, la que tendría la palabra hilo, sería du, y cuando se está poseyendo cambiaría sus propiedades se estaría fortificando, así se llama el proceso de fortificación. Entonces, cuando quiero decir mi hilo en zapoteco sería shtua. Bueno, también ahí hay que ver que al final de la palabra se estaría concatenando el sufijo de primera persona de singular. Entonces, este tipo de fenómenos no se podría explicar únicamente con la fonología, porque la fonología se estaría acotando como tal a los fenómenos que estarían ocurriendo dentro de la parte, pues sí, segmental y autosegmental, pero sin integrar la parte morfológica, ¿no? Creo que eso sería un ejemplo.